Charla con el abogado especialista en Derecho Deportivo César Museo, con el que hablaremos sobre unas informaciones surgidas en torno al caso Negreira que no guardan mucha relación con la realidad. Vamos a ello. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros de nuevo a César Museo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues bien, aquí me pillas trabajando, Te he pero pillado en bueno, el bien. despacho, infragante. Es un atraco, reconozco que esto ha sido un atraco, un abordaje. He saltado aquí sobre César en relación a una noticia que salió ayer y que viene a consolidar o intentar consolidar una línea informativa que viene a decir poco menos que esto del caso Negreira se está diluyendo, ¿no? Lo primero que te quería preguntar, bueno, claro, la noticia refiere a una información de la cadena COPE, de Ángel García Muñiz, que decía: la investigación del caso Negreira apunta a un blanqueo de capitales sin indicios a pagos de árbitros. Lo primero que te quería preguntar, César, es que presuntamente esto sigue en secreto sumarial, es decir, se prorrogó. Yo, Javier, no tengo otra noticia. Es decir, tú me comunicas ayer a la noche el hecho de la noticia de la COPE. Yo, sinceramente, no he leído nada. Yo soy jurista, con lo cual yo me baso en documentos oficiales. Yo lo tengo muy claro. He llevado temas mediáticos y todo lo que dicen los periódicos y la prensa no se parece en nada a la realidad. Con lo cual, yo cuando su señoría levante el secreto sumarial mediante un auto y diga que los hechos investigados son el delito de blanqueo de capitales y entiendo en concurso ideal con el delito de administración desleal y que quita al Barcelona de la ecuación, digo, señores, me he leído el Claro. auto, la jueza llega a esta conclusión y a partir de ahí considero de que el Barcelona no puede seguir siendo investigado por el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Punto. Perfecto. Yo el tema de las noticias de los periódicos las cojo con Sí, sí, pinzas. pero vamos, la propia información no hace mención a ningún pronunciamiento, porque no lo ha habido, ningún pronunciamiento de la jueza en este caso el juez, ¿no? Porque además ha Sí. habido un cambio. Sí, bueno, el juez titular de la plaza seguramente ha regresado a su puesto y en este caso sigue la instrucción ese juez, es decir, que siempre es el titular del Sí, juzgado. Es sí, decir, no, es ella que estaba haciendo una sustitución, estaba haciendo una instrucción para mí milimétrica y perfecta y a partir de ahora llega el titular de la plaza, se estudiará el tema y le traspasará las funciones el anterior juez y a partir de ahí sigue. Pero vuelvo a insistir, el secreto sumarial es una cosa muy seria. Con lo claro, cual, a mí esto de las filtraciones yo no lo he visto en mi vida. claro, evidentemente, evidentemente, pero en cualquier Porque caso, las partes no tienen conocimiento ahora mismo, desde que se decretó el secreto claro, sumarial. Hasta ahora no te llega por Lesnet nada. Es que no te va a llegar claro, nada. Con lo cual, ¿de dónde sale la filtración? claro. La presunta filtración. Y digo presunta filtración porque más allá Presunta, de que no claro. haya ningún pronunciamiento oficial de la juez, o en este caso ahora ya el juez, que la información refiere en todo caso a la juez, no hace mención al juez actual, pues más allá de eso, el modo en que se conforma la información ya te hace un poquito dudar, porque cuando hablan del concepto, no se ha demostrado pagos a árbitros. Vamos a ver. Lo que dice la información es que más o menos es que esto se desmonta porque se ha demostrado que no ha habido pagos a árbitros. Si es que no hace falta que haya pagos a árbitros. Es que no voy a decir que, no sé si el periodista lo ha hecho con intención o no, pero ya nos están induciendo a pensar que se estaba buscando lo que no se estaba buscando. No se está buscando pagos a árbitros propiamente. Mira, vamos a ver, Javier, yo es que me harto de repetir lo mismo. Me harto de repetir lo mismo. El delito de corrupción en el ámbito deportivo es un delito de mera actividad. Le pongo un ejemplo claro a la gente, clarísimo. El allanamiento de morada, que eso es lo que nos estudiaba nosotros en la facultad como típico derecho de mera actividad. El allanamiento a la morada es con el hecho de que la persona entre en tu vivienda. Pues esto es clarísimo. Lo dice, vamos a ver, además yo lo digo en el Supremo, en la famosa sentencia del caso Osasuna, en el fundamento de derecho 54. Es que lo voy a leer literal, porque yo ya no sé si es que estos documentos oficiales. Delito de mera actividad que se consuma con el mero ofrecimiento o solicitud y que, por tanto, no es necesario que se produzca el resultado para su consumación. Es que yo no sé si lo tengo que decir en inglés. No necesita el resultado para su consumación. El hecho
de que el club contacte con el CTA, le ofrezca unos servicios y esos servicios sean contratados, para mí es suficiente para el tipo penal del 288. Si eso no es así, jurídicamente yo ya no lo sé explicar, Javier, perdona que te lo diga, no lo sé explicar. Está clarísimo. Ayer decía con mucha sorna en Twitter mi amigo, también abogado, Manuel Matamoros, decía, efectivamente, y tampoco hay indicios de homicidios, ni hay indicios de lesiones, ni hay indicios de... Es decir, si es que no hay indicios de pago a árbitros, porque es que, como tú dices, es un delito de mera actividad y yo no sé si es con intención o es por ignorancia, pero el periodista está induciendo a hacernos pensar que se está buscando eso. Y no se está buscando eso. Es más, aquí hay certificado que hay unos pagos entre 17 años. La jueza, creo que en un auto hizo mención a lo de mera actividad, ¿no? Lo detalló, no es una interpretación tuya. En el auto del 11 de mayo de 2023, que es cuando admite la acusación particular del Real Madrid, de la Liga de Fútbol Profesional y de la Real Federación Española de Fútbol. Porque yo te hago una pregunta. Si solo hay delito de blanqueo de capitales, ¿qué pinta Real Madrid Club de Fútbol como acusación particular? ¿Qué pinta Liga de Fútbol Profesional? ¿Y qué pinta Real Federación Española de Fútbol? Que no tarde su señoría en levantar el secreto sumarial y siguiente paso es levantar las acusaciones y decirles, señores, no pueden ser acusados porque ustedes no son perjudicados. Es que... Ya es la segunda vez que estos mismos medios... además lo dice, vamos a leer, en atención a lo anteriormente expuesto, procede a admitir la acusación de Real Madrid Club de Fútbol como acusación particular por cuanto en su condición de participante en la competición deportiva, que es el titular del bien jurídico protegido. Es que la jueza está indicando que el bien jurídico protegido es la Liga de Fútbol, que ha sido adulterada por la compra de árbitros al segundo del CTA. Yo no sé cómo explicarlo, Javier, sinceramente. Es que yo jurídicamente... Si esto ahora se considera como blanqueo de capitales, señores, quiten de la ecuación al Fútbol Club Barcelona como parte investigada, quiten de la acusación a las acusaciones, valga la redundancia, a las acusaciones particulares y sigan ustedes con el blanqueo de capitales. Que te voy a decir una barbaridad jurídica. Yo, según la tesis de la COPE, tampoco veo delito de blanqueo de capitales. Ahora entramos a eso. Es que no lo veo. Yo tampoco. Pero vamos, un momento, un inciso con respecto a lo que estás diciendo. Y estoy leyendo documentos, Javier, estoy leyendo documentos para que quede claro. Estos son documentos que filtra la prensa y que son... Porque es que yo me tengo que basar en esto. Yo no voy a estudiar un caso sin ver documentos, sinceramente. Es que... Pues esta información, filtración o interpretación de este medio, que tiene, por cierto, un jurista, que yo le respeto mucho. De hecho, el derecho, tú lo has dicho muchas veces, no es algo exacto, no es una ciencia exacta. Puede haber, es interpretativo. Emilio Cortés, penalista, es de los pocos que se mantenían en que no era un delito de mera actividad. Pero claro, en el momento en que la juez dice que es un delito de mera actividad, el debate se ha acabado. Entonces, ¿qué hacemos con la sentencia del Supremo? Claro. Que es el único antecedente que hay. Entonces, ¿qué hace? Hombre, vamos a ver. Tener en cuenta que el derecho español no se basa en el binding precedente anglosajón, pero, joder, una sentencia del Supremo nos es un material importantísimo. Aparte de la doctrina. Hay doctrina de varios juristas penalistas importantes. Ya hay un libro también del delito de corrupción en el ámbito deportivo que yo no lo adquirí, pero seguramente lo voy a tener que adquirir para leérmelo, y la doctrina lo dice bien claro, y parte siempre de la premisa de que es un delito de mera actividad. Yo empiezo a analizar el delito siempre desde esa premisa, porque es que si no parto de esa premisa no doy llegado a la conclusión, y para mí es un delito evidente de mera actividad, no necesitas el resultado. Yo ya te digo, como la COPE en el caso concreto ya hace unas semanas hizo esta interpretación o también nos adelantó una filtración en este sentido cuando a posteriori la jueza, como bien has indicado, denegó al Barcelona la posibilidad de personarse como acusación. Es más, le reprochó en cierta medida que hiciese esa petición después de la comparecencia de Laporta, donde venía a decir que aquí no ha pasado nada. Es que además le requiere la jueza en una de las diligencias, según indicios de la prensa, porque yo no he visto el auto en el cual solicite esa diligencia, pero vamos a hacer una suposición, porque es que esto es todo suposición. Con lo cual vamos a ver
que en ese caso la jueza pide al FC Barcelona toda la documentación de los supuestos informes y todo aquello que Laporta en una rueda de prensa indica que él tiene para señalar de que ha contratado unos servicios, con lo cual es que esto no cuadra. Es decir, jurídicamente, lo que tú me estás planteando, que dijo cierto medio de comunicación, con lo que yo he estudiado y he analizado jurídicamente desde mi profesión de abogado, a mí no me casa, Javier, no me casa. Claro, primero, estamos en un secreto sumarial. Segundo, la jueza aún está con las diligencias. Para mí no las ha terminado. Si las termina, la jueza va a dictar un auto. Si la jueza el juez titular ya determina que no existe delito de corrupción en el ámbito deportivo, quita de la ecuación ya directamente al FC Barcelona y emite un auto en el cual inadmite las acusaciones particulares. Pero ¿cómo va a dictaminar un auto si ella misma ha dictaminado un auto del 11 de mayo admitiendo las acusaciones particulares de la Liga de Fútbol Profesional de la Real Federación Española de Fútbol? ¿Ahora qué se va? ¿Retraer a esas acusaciones en base a qué? Porque las diligencias pueden ir determinadas que el dinero no acababa en los árbitros. Pero es que el hecho del delito de corrupción en el ámbito deportivo no necesita demostrar el hecho de que el dinero acababa en los árbitros. No necesita eso. Evidentemente. Pues ya te digo, la información pone mucho inciso en eso, con lo cual yo no sé hasta qué punto hay aquí una parte importante de interpretación o de intencionalidad por parte del informante, pero luego habla de un concepto que es lo de siempre, que volvía el dinero a los directivos, que es ahora lo que se plantea es un delito de blanqueo de dinero. Un concepto muy claro, que es que por la propia terminología, para que haya un blanqueo de dinero tiene que haber un dinero negro en negro. Si no hay dinero en negro, no hay blanqueo. Vamos a ver, yo entiendo, Javier, que ellos dicen porque el dinero salía del FC Barcelona, dinero oficial. Teóricamente legal. Pasaba por unas empresas de Negreira padre y Negreira hijo. Y después, teóricamente, volvía a los directivos y ahí se convertiría en negro, porque ahí se los entregaría en negro. Y después los directivos, estamos haciendo aquí suposición. Y después ese dinero se volvía a convertir en blanco y ahí estaría la negritud del dinero a la comprar inmuebles o comprar activos o teóricamente volver al club, porque es que aquí hablaban de que volvía al club. Bueno, pero claro, es que si volvía al club a los directivos, digamos que el dinero pasa de ser blanco a negro, no de negro a blanco. Teóricamente por eso digo, a mí el blanqueo de dinero me parece un poco es que no lo comprendo, a mí no me encaja aquí. Es que el dinero de blanqueo de capitales es proceder a lo bestia. Voy a explicarlo a lo bruto, aunque no es técnicamente así, es decir, dinero procedente de manera ilícita que conviertes en dinero legal. Claro. Pero tiene que proceder de una actividad ilícita. Para mí se convierte el delito de blanqueo de capitales en el momento que ellos se lo dan en efectivo a los directivos, si es que supuestamente se lo dan en efectivo a los directivos. Es decir, el dinero sale en blanco de FC Barcelona, sigue en blanco en la sociedad limitada. Y teóricamente la sociedad limitada se lo da a los directivos y ahí se convierte en negro. Y vuelve otra vez lícitamente, no sabemos a dónde. Si a adquisición de inmuebles o si vuelve otra vez al Barcelona. Ahí sí que sería... Pero es que no tiene sentido. En la propia información... Sí, totalmente. En la propia información hay una incongruencia porque admiten que esa conclusión a la que llega el periodista es porque han conseguido averiguar, supuestamente, que esa investigación que se había hecho sobre las cuentas de nuevas empresas de los Negreiras a no se sabía quién, pues que entre las sociedades a las que se había pagado no hay nada que... no hay ningún árbitro, no hay ningún colegiado, no hay nada. Pero lo que dice la información es no se sabe a dónde paró ese dinero. La información dice textualmente eso. No se sabe todavía a dónde fue a parar ese dinero. Entonces, ¿por qué dicen que vuelva a los directivos? O sea, igual que tú dices que sacas la conclusión de que no va a los árbitros. El dinero mágico. ¿Por qué sacas la conclusión de que va a los directivos si no tienen ni idea todavía de dónde ha ido el dinero? Es que es una conclusión intencionada. O sea, niegas una, pero lo otro, vete a saber. Es que teóricamente, lo lógico... Vamos a ver, yo no soy abogado mercantilista ni soy abogado tributario, pero lo más fácil es crear empresas pantallas con una tercera persona y no utilices al segundo del CTA. Eso es como si yo quiero, o tú quieres blanquear, yo imagínate que soy abogado, quiero blanquear dinero y utilizo una empresa de los jueces en los que trabajo habitualmente. No tiene mucho sentido. A mí no me tiene sentido, sinceramente. Jurídicamente no lo doy hilado. Esa tesis jurídicamente no la doy enlazado, es imposible. Claro. Porque es que, en todo caso... es que si el Barcelona quiere sacar dinero y metérselo en sus directivos,
la propia empresa de cierto directivo que estaba nombrado en el auto de denuncia de Fiscalía, ya la puedes utilizar para hacer esa trama. Claro. No necesitas a los Negreira para intermediar. Evidentemente. La única intervención de un directivo que conocemos en todo este meollo, por ahora, que conozcamos, que igual hay más y no lo sabemos, porque hay un secreto, es la intervención de Contreras, este hombre que ya falleció, pero este hombre solo está en un periodo, que es cierto que es el periodo a la que afecta la instrucción o sea, el caso ahora que no ha prescrito, el tramo, digamos, que no ha prescrito, pero este hombre no era ni directivo se sabe, hay constatado que hay 17 años de pagos y este hombre no estaba en el Barcelona durante todo ese periodo, solo durante una parte corta de ese periodo, de esos 17 años en los que hubo pagos, en los que hubo esa actividad continuada, ese directivo que pudiera haber, bueno, que pudiera no, recibió comisiones, ¿no? de pagos por actuar como intermediario, pero solo estuvo en el Barcelona un periodo corto, con lo cual, en caso de que hubiera algún tejemaneje con este hombre, no estarías encontrando una razón que justificase esos 17 años continuados. Yo jurídicamente me cuesta muchísimo enlazar la tesis que tú me planteas dentro del ilícito penal del 301 del tema del delito de blanqueo de capitales. Me cuesta muchísimo. Me falta el nexo común de la ilegalidad del dinero. ¿Dónde enlazo ese nexo común para llegar al 301 del delito de blanqueo de capitales? Claro. Es que no doy. Yo me lo comentaste ayer y yo me falta esa. Y yo creo que lo que no se puede es hacer una manera manipulada de decir que sacamos de la ecuación el delito de corrupción en el ámbito deportivo, porque para mí es la clave de la investigación. Se acaba de ratificar a Real Madrid, pero es que hace una semana, a finales de junio, a Real Madrid se le acaba de ratificar hace solo unas semanas. Entonces, ¿de qué están hablando? Si la jueza ratifica al Madrid es porque el Madrid solo pinta aquí en caso de corrupción deportiva. Es que vamos a ver, el delito de blanqueo de capitales nunca puede ser acusado el FC Barcelona. Es que es imposible. Es decir, el FC Barcelona como persona jurídica solo puede ser investigado en el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Claro. Quita ya al Barcelona, quítalo ya. Es decir, si tú lo tienes tan claro y seguramente hayas investigación que lo tienes tan claro, quita de la ecuación al FC Barcelona, quita de la ecuación a las acusaciones particulares y sigue con el tema de blanqueo de capitales por las personas físicas y por la administración desleal, incluso por la falsificación de documento público, en esos 3 delitos en concurso ideal. Pero si tú consideras, pero yo me hago otra pregunta, que aquí se está olvidando los temas. ¿Y qué hacemos con la investigación de la Policía Nacional que dio lugar a la denuncia de Fiscalía? Es que estamos hablando de que el Ministerio Público llega a una denuncia porque hay una investigación. Entonces nos saltamos todos esos documentos oficiales. Nos saltamos el documento oficial de la Inspección de Hacienda, nos saltamos el documento oficial de todas las testificales que esa gente declaró ante Hacienda, nos obviamos toda la investigación de la Policía Nacional y de repente desaparece toda esa investigación y la Policía Judicial solo ve indicios de... Yo es que no lo creo. Lo siento mucho, pero soy muy escéptico. En cualquier caso, es más, dudo de que, vamos a ver, muchas veces me dice la gente, es que a mí ya no necesito sentencia judicial. Es que claro, es que aquí hay unas facturas del FC Barcelona a una empresa del segundo del CTA. Volvemos a insistir, Javier, tú eres el que gestiona los árbitros de una competición y yo soy el presidente de un club. Si tú me facturas a mí, Javier, el sentido común te lleva a indicar que algo hay. Es decir, porque si no, yo no haría esos pagos al CTA. Y jurídicamente está claro, es un delito de mera actividad y solo el mero ofrecimiento es suficiente para condenar en el 288, porque la sentencia del Supremo le llegó solo eso. Son 17 años pagando de forma continuada del Barcelona a Negreira, que reconoce que el único pagador que tiene, su único cliente, es no la federación, dice, es que a mí solo me paga el Barcelona, dice, es la única empresa para la que trabajo. Por lo tanto, son 17 años de pagos continuados y un dato muy importante, por parte de 4, que sepamos, que pueden ser 5, 4 juntas directivas diferentes, que es muy importante, porque aquí cuando se dice es que el dinero volvía a los directivos, otra carga de intencionalidad informativa. Parece como si aquí queremos quitar de la ecuación a la propia institución, pero sobre todo a los que lo dirigían. No, aquí constancia por parte de Negreira y por parte de los propios afectados de que por lo menos Laporta, Bartomeu y Rosell reconocen que ellos tienen conocimiento en todo momento de estos pagos.
Es decir, es que parece Es que los decir, presidentes aquí no sabían nada. No, sí cuatro sabían. juntas directivas realizan el delito de blanqueo de capitales, teóricamente. Claro. 4 juntas directivas, es decir, porque tú puedes, vamos a ver, los corruptos teóricamente suelen ser siempre las personas. Yo no, las asociaciones y las instituciones no las considero corruptas a las personas en delitos específicos. Con lo cual, tú eres presidente del Barcelona y cometes el delito de blanqueo de capitales, llego yo y cometo el delito de blanqueo de capitales, llega la otra directiva y comete el delito de blanqueo de capitales. Esto jurídicamente en la práctica es inexplicable. Es inexplicable. No das explicado este tema, es inexplicable. Con lo cual, a mí me causa mucha rabia. Yo hasta ver una sentencia o ver un auto, yo realmente no me voy a pronunciar a efectos de determinar de que todavía no existe delito de corrupción en el ámbito deportivo. Yo el tema de la UEFA me parece, con todos mis respetos, me parece hasta indignante como aficionado al fútbol. Es decir, yo me he leído la sentencia de Club Atlético Osasuna. Lo que le han hecho a Club Atlético Osasuna, para mí, no tiene justificación jurídica. El comunicado de Club Atlético Osasuna, yo me quito el sombrero, porque es que Club Atlético Osasuna era acusación en el delito, es decir, destapa el propio delito. Con lo cual, dime tú dónde Club Atlético Osasuna hay delito de corrupción en el ámbito deportivo. Me parece vergonzoso. Y me parece vergonzoso que una institución como la Real Federación Española de Fútbol, que es la que tiene que defender a todos sus asociados, en el cual está Club Atlético Osasuna, no saque la cara por Club Atlético Osasuna. Porque el delito de Club Atlético Osasuna no tiene absolutamente nada que ver jurídicamente con la investigación que se está llevando aquí en el caso Negreira. Es que nada que ver. Y yo reto a cualquiera que primero que se lean la sentencia del Supremo. Pero claro, son 55 páginas. Es muy fácil coger un tuit o coger un análisis y decir Club Atlético Osasuna excluido de la Conference League y tal. No, no. Es que Club Atlético Osasuna estaba como acusación particular por unos hechos que realizan unas personas físicas. Pero es que aquí, en el caso Negreira, las facturas eran emitidas por el Fútbol Club Barcelona. No eran emitidas por X directivo. Con lo cual, si tú a unos mismos hechos, a diferentes hechos, utilizas una condena diferente, es que el Estado de Derecho se va a la mierda. Perdona por la expresión. Claro. Porque es que tú no puedes decirme que con unos hechos diferentes tú me excluyes de la competición a nivel deportivo y tú en otros hechos me consideras de que no me excluyes de la competición europea. Cuando el reglamento, el 4.5 del reglamento de la Champions League, era clarísimo. Con lo cual, ¿en qué situación se quedan? Para mí es una indefensión que si van a un tribunal de justicia, primero, yo creo que el tribunal de arbitraje deportivo, el TAS, a Osasuna le tiene que dar la razón. Hay un artículo, el 12 no sé si es del Código Ético de la Champions, el que habla de ventaja informativa, uno de los supuestos de, ¿sabes cuál te digo? Es el artículo 12, no sé si es del Código Ético, del Código de Disciplina de la UEFA. De la UEFA. Que es el que habla de el hecho de sacar ventaja informativa a través de información exclusiva de la que no disponen tus rivales. Y dice, ya es causa justificativa ¿cómo se dice? No elegibilidad o no invitación a la competición. Es que cuando en un Estado de Derecho, Javier, la sentencia o las consecuencias jurídicas sobre hechos diferentes llegan a conclusiones diferentes, tenemos un problema. Claro. Pero es que el propio Laporta, en esa comparecencia un poco suicida, el propio Laporta confiesa, cuando le preguntan, pero le dicen, ¿usted por qué pagaba? ¿Por qué pagó al vicepresidente? Y decía, hombre, es que él estaba en una posición muy importante que nos daba una ventaja, es que él le dice ventaja, nos daba una ventaja con respecto a los demás, pero claro, él tenía información que nos era muy importante. O sea, él está confesando lo que pone en el articulario de la UEFA. Es decir, que ya no habla de pagos, no, ventaja informativa. Tú estás obteniendo una información que los demás no tienen a través de un pago. La que sea, que el árbitro es así, asado, pero a través de alguien muy importante que está situado en un puesto de mucha cercanía a los colegiados. Bueno, pues eso es lo que dice la UEFA. Yo perdona, Javier, pero yo estoy un poco, entre comillas, entristecido porque yo no contaba primero la sanción de Club Atlético Osasuna. Yo tampoco contaba la de Fútbol Club Barcelona porque yo soy partidario de la presunción de inocencia. Es decir, yo opto porque hasta que la sentencia en los juzgados ordinarios españoles sea
en este caso, que haya una sentencia al menos de primera instancia, que no sea condenado ningún club a nivel deportivo, pero el precedente que causa a este club me parece aberrante, sinceramente. Me parece aberrante. Y si tú haces eso, porque estamos hablando de unos hechos acontecidos en el 2014, sí, en el 2014, con lo cual, si tú haces eso, tú tienes que seguir la mismo precedente para todos los supuestos. A mí lo que me parece más aberrante es que el presidente de Barcelona se jacte ante los medios de que esta resolución de la UEFA no se debe al discurrir procesal de este asunto. Es decir, el propio Ceferín dijo, la primera vez que habló de esto, dijo, no, yo no me puedo meter ahí porque esto es una comisión independiente a la que yo no tengo acceso, supuestamente, obviamente, pero hay unos dos jueces instructores, hay dos instructores del caso que luego lo derivan al comité de disciplina de la UEFA y deciden. Yo ahí no me puedo meter, es una comisión independiente y de repente aparece Laporta y dice, no, esto lo he solucionado yo. Es que él dijo antes de Ceferín, hemos hablado y, oye, te estás saltando todos los cauces procesales del asunto. Es que además la UEFA hace una filtración al FC Barcelona y ellos sabían que iban a competir en la 2023-2024. Vamos a ver, si tú quieres que tu competición sea seria, tú en todos los organismos y en todos los procedimientos tienes que dar una imagen de seriedad. Porque es que si no apaga y vámonos. Es decir, no, mira, además el comunicado contra el Club Atlético Osasuna diciendo, no, eso es para que vean ustedes la legalidad de la competición. Señores, Club Atlético Osasuna fue acusación particular en el procedimiento. Métanse eso en la cabeza. A partir de ahí debatimos lo que quieran, pero es que fue acusación particular en el supuesto. Es decir, ellos acusaron de que se estaba habiendo un ilícito penal. Ellos acusaron. Sí, una pregunta, César. Vamos, yo entiendo que al haber 17 años de pagos continuados por informes verbales, que esto no se dice, porque aquí se está mezclando mucho pagos del hijo con Contreras, que eran otra vía, que no son las que propiamente José María Enríquez Negreira declara, que él habla siempre de, excepto un par de informes, todo verbal, ¿vale? Son esos pagos. Pero lo que te quería comentar yo es que se podría centrar ¿por qué la investigación no se centra o si tú crees que se está centrando en el hecho de que Enríquez Negreira tenía influencia sobre los árbitros? Es decir, no hay... Es evidente, es que es evidente. Si tú tienes capacidad de influir en que una persona gane o no los 300, 400.000 euros anuales que cobra un árbitro, ya está. Entonces tú, comprando a este... Ya has influido en el resto. ¿Y para qué va a haber pagos? Si comprando a uno ya tienes el control. Es que vamos a ver. Es que el delito, Javier, volvemos a lo de siempre. Es que esto es hacer un debate sobre un círculo, sinceramente. El delito es de mera actividad, no te necesitas el resultado. Con lo cual, la instrucción de sus señorías tiene que ir en el hecho de indicar que el segundo del CTA, como ponía la denuncia de fiscalía, tenía influencias en las designaciones arbitrales de los partidos que dirigían ciertos equipos. Es que no hay más. Claro, sigue esa investigación. Claro. O sea, yo creo que está... Vamos a ver. Que están investigando eso, es lo que te quería decir. Es que yo lo tengo claro. Vamos a ver, yo lo tengo claro. Es evidente que investigan esa línea. Esperemos a que determine el auto su señoría. Y en el momento que determine el auto, determinaremos si hay un sobreseimiento sobre el FC Barcelona y es cuando podemos determinar en base a qué conclusiones llegó. Que si Cuadra llega a las conclusiones solo del blanqueo de capitales. Yo no haría mucho caso. Vamos a ver, yo me cuesta muchísimo creer porque es lo que dices tú. ¿Cómo me sacas de la ecuación el pago de FC Barcelona al segundo del CTA? Y el segundo del CTA tiene la influencia en los ascensos y descensos. ¿Qué supone eso? Que un árbitro pase de cobrar X a cobrar X por 2. Es decir... Claro. Los pagos que después de 17 años cesan la misma semana que cesa él del CTA, por favor. Es que ahí ya que me estás hablando de blanqueo. Y además, él le manda un burofax diciendo, ojo, que yo, si no me seguís pagando, yo voy a contar realmente las actuaciones. Es que vamos a ver, tenemos que partir de una premisa básica y a partir de ahí podemos seguir deduciendo. Los pagos son, lo que tú dices, del FC Barcelona a una empresa del segundo del CTA. Claro. El segundo del CTA en normativa, y lo dice la denuncia de fiscalía, era el encargado entre el vicepresidente y el presidente y el vicepresidente de ascensos, descensos, designaciones arbitrales, etcétera, etcétera. Es más, en los autos, en el sumario,
hay esos documentos que fueron filtrados por algún medio de comunicación en el cual se hablaba del famoso índice corrector. Ese índice corrector determina que el árbitro ascienda o descienda. Con lo cual, ahí no tienes influencia en decir, no, Javier, vas a ascender a primera división y vas a cobrar X por 3, o si no te quedas en segunda división. Además, yo creo que la investigación de la Policía Nacional que derivó, ojo, en la denuncia de Fiscalía, en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona es importantísima. Ahí ya se seguía todo el camino y se llegaba a la conclusión de que había influencia, presunta influencia, en los arbitrajes. Punto, en la competición. Por eso admiten la acusación particular del Real Madrid Club de Fútbol. Claro está. Claro. En la descripción de algunos de los informes que hace Javier Enríquez Negreira para su padre, que le factura a su padre, en la descripción, esto lo publicó en el Confidencial, pero bueno, está en el auto, en las... bueno, es un informe que sale, es público. La descripción ponía que eran informes para dar apoyo a la toma de decisiones para el ascenso y descenso de los colegiados. Claro. Entonces, ¿qué más quieres? O sea, y en los informes que han salido publicados son esas que donde pone, él detalla, le pasaba al Barcelona y se los pasaba a su padre, él detalla las jugadas en las que acierta o no acierta el árbitro en función de si es a favor o en contra del Barcelona y si lo ha hecho bien o mal. Y entonces pone cruces, o sea, como una quiniela, aquí va poniendo cruces de jugada bien arbitrada, a favor de Barcelona, en contra de Barcelona. Jugada mal pitada, a favor de Barcelona. Pues, hacía un detalle, que era, y eso es informes para que su padre, en teoría, decida o se tenga un apoyo para poder aportar argumentos para el ascenso o descenso de colegiados. ¿Pero qué más quieres? Yo no sé qué decirte, Javier. Yo me baso en documentos, yo me baso en artículos jurídicos, me baso en documentos, me leo el Código Penal, me leo los autos que... Vamos a ver, yo no tengo el sumario todo, me encantaría tener todo el sumario para hilar fino, porque yo tengo que hilar fino con documentos, yo lo que tengo es todo lo que van filtrando la prensa, me los imprimo, me los estudio, me los analizo y después saco la deducción en base a mi práctica jurídica. Ya. Con lo cual, mi práctica jurídica... no me cuadra el tema de que estemos en un secreto sumarial que se esté filtrando ya que solo hay blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Cuando tengamos el auto en el cual, si hay solo blanqueo de capitales, vuelvo a insistir y disculpa que sea repetitivo, hay que sacar de la ecuación ya al Fútbol Club Barcelona, ya, y sacar las acusaciones particulares de Real Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional y al Real Madrid. Cuando salga ese auto, si tengo la suerte de conseguirlo, lo analizaré, lo estudiaré y diré, pues señores, el juez llegó a estas conclusiones en base a que no hay delito de corrupción en el ámbito deportivo, porque el juez indica de que la contratación de Negreira no fue para influir en la competición. Me va a costar muchísimo que el juez dé demostrado eso, pero bueno. Pero eso no ha sucedido en todo caso y seguimos en la misma línea, por más que aparezcan informaciones supuestamente filtradas. Y ya por último, te quería preguntar, esa obsesión que tienen para que el Madrid no esté ahí, ¿puede ser porque el Madrid es de todos los que están ahí personados con acusación, quizá el único que puede, no sé, bueno, es el Ministerio Público, pero es el único que puede pues reclamar como testigos pues a todo ese reguero de árbitros que están certificando pues, efectivamente que ese hombre, uno, sí tenía poder, sí tenía capacidad de decisión en ascensos y descensos, y que están incluso hablando de que todos tenían conocimiento en el mundillo, con lo cual está ahí la presión, la coacción, que tenían conocimiento de que este hombre tenía influencia decisiva en el índice corrector. Y hay un reguero de árbitros. Es que, Javier, la clave de las acusaciones para demostrar el delito del 288 es evidente. Yo empiezo a pedir diligencias de los colegiados. Y les haría la primera pregunta que les haría en el interrogatorio, lo tengo claro. ¿Quién es don Enríquez Negreira? ¿Quién es? ¿Qué cargo desempeñaba? Tal. ¿Tenía influencia en las designaciones arbitrales? Sí. ¿Tenía influencia en los ascensos? Sí, punto, no hay más. No hay más, el interrogatorio tiene que seguir. Y vamos a ver, la clave es que las acusaciones, yo no tengo que hacer el trabajo de las acusaciones, pero yo como abogado lo que haría es pedir un montón de diligencias testificales, porque ahí va a ser la clave. Y la clave va a ser porque todas las acusaciones van a poder hacer las diligencias. Salvo, vuelvo a insistir, salvo que ahora su señoría, en base a las diligencias practicadas por la Policía Judicial, es decir, adscrita a la Guardia Civil de Barcelona, indiquen de que no hay delito de corrupción en el ámbito deportivo, que solo hay delito de blanqueo de capitales. Sacamos de la ecuación y seguimos contra las personas físicas solo por el blanqueo de capitales. Pero a mí, en base a toda la documentación que yo he leído, me cuesta muchísimo, porque entonces estaríamos haciendo
una situación diferente a lo que plantea sentencias de nuestro alto tribunal, que es el Tribunal Supremo. Con lo cual, no... ¿Conoces la anécdota de Basach? No, no. No, pero no la conoces. No, no. ¿Sabes quién es Basach, no? Sí, fue un candidato a la presidencia del candidato contra Laporta y contra Gaspar. De hecho, correcto, yo siempre he flipado, porque es un hombre muy florentino, un empresario de un prestigio impresionante, uno de los mejores publicistas del mundo. Y entonces, este cuenta, en Marca está la información, la entrevista colgada, que le vino alguien muy importante del Barcelona, él dijo, alguien muy importante del Barcelona me vino a mí y me dijo, oye, tú no puedes ser presidente del Barça. Y dijo, ¿por qué? Y dijo, porque hay cosas que tú no eres capaz de hacer por tu prestigio, por tal. Y dijo, ¿cómo qué? Y me dijo, pues, por ejemplo, comprar un árbitro. Ostras. Bueno, esto está colgado en Marca. Y ya digo, es un señor que es un tío que te cuesta mucho creer bueno, lo contábamos diciendo, menos, mira, al final no me han elegido, pero mira, igual me he quitado de estas cosas, porque me dijeron esto. Pero a una persona así se le puede llamar como testigo. Seguramente. Sí, vamos a ver, él sería un testigo de referencia, no tendría válido para llegar a una conclusión, pero todos los testigos, el juez lo que va a hacer, el juez tiene el principio de inmediación, tanto en la instrucción como después en el juicio oral, que se van a repetir todas las testificales importantes realizadas en una instrucción. Con lo cual, el juez tiene el principio de inmediación. El juez se sienta en su silla, adquiere en las testificales, tiene el principio de inmediación, que es el que recibe la información. Y pues sobre esa información llega a unas conclusiones que es una sentencia judicial o, en este caso, un auto que determina. Yo lo que pido siempre en un procedimiento judicial es prudencia. Prudencia, es decir, porque yo he llevado temas mediáticos y muchas veces lo que dice la prensa no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, claro. Vamos a ver, yo entiendo y defiendo su trabajo, mi mujer es periodista, con lo cual lo entiendo perfectamente. Es decir, ellos se basan en información, pero son totalmente legos en la cuestión de derecho, porque el derecho es muy técnico, muy complicado y vuelvo a insistir, no es matemáticas, 1 y 1 no son 2. Y vuelvo a insistir, yo cuando llega el auto, si el auto es de sobreseimiento, pues Javier, mira, es un auto de sobreseimiento, me preguntarás cómo llegaron a esas conclusiones y te diré, llegaron a esas conclusiones. Pero a día de hoy la tesis me cuesta, por el momento procesal en el que está, y me cuesta defender eso porque es que no doy llegado al... Para mí no hay delito de blanqueo de capitales según la tesis que tú me estás planteando. Para mí, ¿eh? Pues esperaremos a ese momento y a ver qué sucede. En todo caso, muchísimas gracias por habernos aclarado tantas cosas y nada. Para mí ya sabes que el derecho es una pasión. Ya ves cómo porque es que es una profesión que amo desde ya te digo, desde los 17 años. Me encantó esta profesión y a veces explicarla es bastante complejo, sobre todo a veces cuando te pregunta la gente por las redes sociales y digo yo, es que es muy complejo explicar el derecho tan masticado. El otro día me preguntaban por el hecho del tema de los contratos de los futbolistas, o te preguntan por el tema de Fede Valverde, o te preguntan por un montón de temas, que en un tuit que tiene 50 caracteres es muy complicado. Y estar todos los días en espacios y venga, porque aquí te echas un montón de horas, dices tú, mira, yo lo siento, pero yo a la noche, y sobre todo en verano, el móvil, el no molestar... Hacen muy bien. Pues muchas gracias, César. El placer es mío, Javier. Muchas gracias a ti. Cuando sobre el caso Negreira escuchéis a alguien utilizar la expresión pago a árbitros, o no tienen idea o está intentando manipular.